Hola, buenas tardes. Soy Agustín Hernández, vale, y hoy vamos a hacer una videoconferencia. El título que tenía era sobre interpretación de convenios colectivos, pero si recordáis, la semana pasada hicimos una videoconferencia sobre contratos de trabajo y la idea era hacer la primera media hora, terminar la parte de contratos que dejamos pendiente y en la siguiente parte ya meternos en convenios colectivos, hacer una media hora sobre interpretación de un convenio colectivo. Os deben haber enviado desde la escuela por correo un convenio colectivo de oficinas y despachos de la provincia de Valladolid, ¿vale? Para que lo analicemos luego. En esa media horita veremos muy rapidito lo de convenios colectivos y analizaremos el convenio, ¿vale? Entonces hoy, la semana pasada estuvimos viendo los distintos tipos de contrato que había en la relación laboral y nos quedaban pendientes por analizar dos contratos que han tenido bastantes modificaciones, que son el contrato de relevo y el contrato a tiempo parcial. Quizá el contrato a tiempo parcial, más que un tipo de contrato específico, aunque sí que viene así en el propio Estatuto de los Trabajadores, en algunos casos es la posibilidad de hacer este tipo de contrato en determinados casos. Es decir, los contratos temporales por obra o servicio podrán ser a tiempo completo o a tiempo parcial, y los contratos indefinidos también podrán ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Entonces, determinados autores lo que dicen es que más que un tipo de contrato específico, aunque sí que viene así denominado en el propio estatuto, podría ser una facultad que hay en distintos tipos de contratos, ¿vale? Porque no sería una modalidad específica, ¿vale? Con respecto al contrato de relevo, este contrato ha sido modificado y tiene bastantes modificaciones y bastante importantes, sobre todo por la modificación que hubo en virtud de la ley 27/2011. Es una ley que sale en el año 2011, publicada en el BOE, pero que empezaría su aplicación el 1 de enero de 2013, con posterioridad al otro decreto, que es el decreto 5/2013 del 15 de marzo, en el cual se vuelve a modificar de manera indirecta el contrato de relevo, ¿vale? El contrato de relevo, sabéis que es aquel que va directamente enlazado con la jubilación parcial. Es decir, la jubilación parcial es aquella modalidad de jubilación en la cual un trabajador o una trabajadora se jubila en parte de su jornada de trabajo. Es decir, cumplen los requisitos que establece la ley, que van a ser distintos dependiendo de determinadas circunstancias. Cumple esos requisitos para poder acceder a lo que se llama jubilación parcial. Se puede jubilar en un porcentaje de jornada, ¿vale? Aquí es importante, a la hora de hablar de contrato de relevo, es muy importante tener en cuenta lo que es la jubilación parcial, ¿vale? Hay bastante amalgama legislativa con este tema, porque con la jubilación parcial ahora digamos que estamos entre dos legislaciones, ¿vale? En un vídeo corto que hicimos hablábamos precisamente de eso, que estamos ahora mismo a caballo entre una legislación, la legislación anterior a la ley 27/2011 y al decreto 5/2013, y la legislación posterior. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta normativa de aplicación de la nueva jubilación se incluyó lo que se denominó una cláusula de salvaguarda, ¿vale? Esa cláusula de salvaguarda, con respecto a la jubilación parcial, lo que venía a decir es que se permitiría la aplicación de la legislación anterior con las condiciones de la jubilación parcial anterior en los casos de aquellas empresas que tuviesen acuerdos de jubilación colectivas, ¿vale?, firmados entre la empresa y el comité de empresa, y que estuviesen registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social antes del 15 de abril de 2013, ¿vale? Podrían ser acuerdos colectivos o bien convenios colectivos de empresas, ¿vale? Sin esos convenios colectivos de empresas, o los convenios colectivos podrían ser sectoriales también, podrían ser provinciales, de comunidad autónoma, siempre y cuando hubiese un compromiso inequívoco de acceso a esa jubilación parcial, ¿vale? Pues en estos dos casos, si ese convenio o ese acuerdo es válido y ha sido registrado en el Instituto Nacional de Seguridad Social, la empresa podrá aplicar la legislación anterior para aquellos trabajadores que accedan a la jubilación con anterioridad al 1 de enero del año 2019. Es decir, no van a poder acceder a la jubilación parcial con la legislación anterior trabajadores que accedan con posterioridad al 1 de enero de 2019. Tiene bastantes implicaciones, como vamos a ver ahora, puesto que la aplicación de la legislación anterior va a ser más beneficiosa tanto para empresas como para trabajadores, ¿vale? Aquellos trabajadores que no estén incluidos en esta cláusula de salvaguarda, estaríamos hablando ya de la jubilación parcial con la nueva legislación, ¿vale?, que como veremos se agrava bastante, ¿vale? Entonces, digamos que la jubilación parcial va directamente enlazada con este llamado contrato de relevo, ¿vale? Para que un trabajador o trabajadora se pueda jubilar parcialmente, la empresa de manera simultánea tiene que concertar un contrato de relevo
con un trabajador o una trabajadora de la empresa, ¿vale? Ese contrato de relevo lo que tiene que cubrir es al menos la jornada que deja vacante el jubilado parcial, ¿vale? Como veremos luego, ese contrato de relevo se puede hacer con un trabajador que esté desempleado, esté en situación de desempleo y apuntado en la lista del Servicio Público de Empleo, o bien con un trabajador que tenga un contrato temporal en la empresa, ¿vale? La particularidad viene en la aplicación de la legislación anterior o en la aplicación de la nueva legislación, ¿vale? Es decir, si al contrato de relevo se le aplica la legislación anterior, por lo que os he contado, de que se pudiese aplicar la denominada cláusula de salvaguarda, ¿vale? Porque hubiese un acuerdo colectivo que estuviese registrado en el INS, se me olvidaba una cosa importante, ¿vale? Hace semana y media salió en el BOE el listado de los acuerdos y convenios colectivos que cumplen estos requisitos, es decir, las empresas que registraron estos convenios colectivos y estos acuerdos colectivos, ¿vale? Están incluidas ya en una resolución del Ministerio de Empleo que ha salido publicada en el Boletín Oficial del Estado hace semana y media, ¿vale? Con lo cual la empresa que esté interesada lo que tiene que hacer es acudir a ese listado y ver si los acuerdos que firmó o el convenio colectivo registrado referente a su código de cuenta de cotización está en ese listado. Ese registro tendría carácter constitutivo, con lo cual si está en ese listado y los trabajadores que estaban en el acuerdo o a los que le afecta el convenio colectivo pueden acceder a la jubilación parcial, se podrá aplicar la legislación anterior, ¿vale? Lo que os decía sobre el contrato de relevo, ¿vale? El contrato de relevo, con la aplicación de la legislación anterior, ¿vale? Se podría decir que es un contrato de relevo en virtud del cual el trabajador puede reducir entre un 25% y un 75% de la jornada, el trabajador que se jubila parcialmente, con lo cual el contrato de relevo tendría que cubrir entre ese 25 y ese 75% de jornada. En la práctica, prácticamente todas las jubilaciones parciales se hacen por el máximo que se podía, o bien por el 75% o bien por el 85%, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Cabe una posibilidad que es que si el contrato de relevo se celebra con carácter indefinido, la jubilación parcial pueda llegar al 85% de la jornada. Es decir, si hacemos un contrato de relevo puro y duro, el máximo porcentaje con la legislación anterior estamos hablando, ¿vale? Sería el 75%. Es decir, el trabajador que se jubila parcialmente se jubila en el 75% y el relevista, al trabajador que se contrata para sustituir esa jornada vacante, se le contrata también en el 75% de la jornada. Ahora bien, el Estatuto de los Trabajadores permitía que se llegase al 85% de la reducción de la jornada, siempre y cuando ese contrato de relevo se celebrase con carácter indefinido, ¿vale? Vale, ¿cuáles son las implicaciones de no aplicar la cláusula de salvaguarda? En el caso de que no se aplique la cláusula de salvaguarda porque no haya un acuerdo válido o no haya un convenio colectivo registrado y se pueda aplicar la legislación anterior, nos meteríamos de lleno con la nueva legislación de la jubilación, ¿vale? Y en este caso se agravan los requisitos tanto del contrato de relevo como de la jubilación parcial, ¿vale? Como os he dicho, antes podría llegar hasta el 85% con contrato indefinido. Con la nueva legislación, lo máximo que establece el Estatuto de los Trabajadores es un 50% de reducción en la jubilación parcial, ¿vale? Es decir, un contrato de relevo, la jornada que va a poder cubrir el relevista va a ser del 50%, porque es la jornada que va a dejar vacante el jubilado parcial, ¿vale? La particularidad, al igual que antes se podía llegar al 85%, la particularidad que se establece con la nueva ley es que se va a poder llegar al 75%, ¿vale? Siempre y cuando se haga un contrato indefinido, siempre que ese contrato de relevo tenga carácter indefinido y a jornada completa, ¿vale? Igual que en el caso anterior, tenía que ser también para llegar al 85 indefinido y a jornada completa, y en el caso de la nueva legislación podrá llegar al 75% y a jornada completa, ¿vale? La duración del contrato de relevo puro y duro será al menos la del tiempo que le falta al trabajador sustituido para jubilarse, ¿vale? Salvo en el caso del contrato de relevo indefinido, que tendrá que ser indefinido y a jornada completa, ¿vale? Este tipo de contrato, si recordáis la semana pasada hablamos de las indemnizaciones por extinción de contrato que iban aparejadas a la extinción de un contrato. Como no es un contrato de interinidad, aunque a veces se suele confundir con un contrato de interinidad, pero no es un contrato de interinidad, el contrato de relevo temporal, ¿vale? Es un contrato temporal, con lo cual llevaría aparejada la indemnización de los 8, 9, 10, 11, 12 días de los que hablamos a la extinción del contrato, ¿vale? Hay un agravante, por eso que os decía al principio, que afecta tanto a trabajadores como a empresas, y es que la cotización, conforme a la legislación anterior, por el contrato de relevo, se realiza por las jornadas reales que realizan el trabajador jubilado parcial
y el trabajador que le sustituye, el llamado relevista, ¿vale? Aquí en el contrato de relevo vamos a hablar siempre de un relevado, que es el jubilado parcial, y de un relevista, que es el trabajador al que se le hace el contrato de relevo, ¿vale? Con anterioridad a aquellos trabajadores a los que se le aplique la legislación anterior, la cotización será por jornadas reales, aunque tiene que haber una equivalencia de las bases de cotización entre relevista y relevado, ¿vale? Y la particularidad que tiene la nueva legislación es que se van a ir incrementando esas cotizaciones hasta para que el relevista, el trabajador que sustituye la jornada que deja vacante el jubilado parcial, vaya a llegar a cotizar hasta 100%, ¿vale? Este año ya está cotizando por el 55% de su base de cotización, ¿vale? Y de manera progresiva va a llegar a cotizar hasta el 100%, con lo cual, en muchos casos, el contrato de relevo, que era una buena opción para rejuvenecer plantillas, lo que se hace en cierto modo es agravarlo. Se agrava en cierto modo y va a ser menos interesante para las empresas para el rejuvenecimiento de plantillas y también menos interesante para que los trabajadores lo pidan, porque lo máximo a lo que van a poder llegar sería un 50% o como mucho un 75%, siempre y cuando ese contrato sea indefinido. ¿Eso qué quiere decir? Que las grandes empresas probablemente lo puedan seguir utilizando, pero las empresas pequeñas tendrán un incremento de cotización que, aunque puedan soportar, no lo van a ver factible como lo veían antes, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, pues seguimos con el contrato a tiempo parcial, ¿vale? Como os decía antes, aparte del contrato de relevo, que es un poco difícil a veces de entender todo tanto cambio que ha habido con la jubilación parcial con respecto al contrato de relevo, también ha habido muchos cambios con el contrato a tiempo parcial, ¿vale? Este contrato a tiempo parcial, os contaba la semana pasada que el contrato para la formación y el aprendizaje había sido el más modificado de los últimos tiempos, ¿vale? Pero el contrato a tiempo parcial también ha sufrido bastantes modificaciones, ¿vale? Hubo una modificación en virtud de la cual se permitía que en el contrato a tiempo parcial se hiciesen horas extras, ¿vale? Este contrato a tiempo parcial, como os decía antes, se podrá hacer en los contratos temporales o en los contratos indefinidos, es decir, el contrato a tiempo parcial podrá ser en un contrato temporal o en un contrato indefinido, ¿vale? La particularidad que había es que antiguamente no se podían hacer horas extras, salió una reforma en virtud de la cual se podrían hacer horas extras, pero hay con posterioridad otra modificación, ¿vale? Una modificación operada por el Real Decreto 16/2013 de 20 de diciembre, ¿vale? En el que se incluyen de nuevo una serie de novedades. Se vuelve a prohibir de nuevo la realización de horas extraordinarias, es decir, otra vez en el contrato a tiempo parcial estará prohibido realizar horas extraordinarias. Además, la jornada ha de registrarse día a día y se debe totalizar mensualmente, ¿vale? Se suprime la obligación de que figure la distribución de la jornada en el contrato, ¿vale? Antiguamente en los contratos a tiempo parcial siempre teníamos que hacer figurar en el contrato la distribución de la jornada de trabajo, ¿vale? Ahora con esta reforma del decreto 16/2013 digamos que se flexibiliza esta idea, se supone que en aras a la mejora de la flexibilidad empresarial, etcétera, etcétera, ¿vale? Se rebajan un punto la cotización que tenían antes por desempleo los contratos a tiempo parcial, porque tenían una cotización adicional incrementada y agravada, ¿vale? Y aunque se suprimen las horas extraordinarias, digamos que lo que hace esta reforma es crear las denominadas horas complementarias forzosas y horas complementarias, por así decirlo, voluntarias. Digamos que aunque se suprimen las horas extraordinarias, se crean unas horas complementarias distintas, ¿vale? Los contratos a tiempo parcial siempre tenían la opción de fijar un pacto de horas complementarias adicional a ese contrato a tiempo parcial, ¿vale? En este tipo de contratos también comentar que hubo una sentencia con respecto a los contratos a tiempo parcial del Tribunal Constitucional que salió en marzo del año pasado, también que declaró que la forma de cómputo de las prestaciones de los contratos a tiempo parcial era lesivo y discriminatorio. También ha habido modificaciones en este sentido, pero bueno, no me voy a extender mucho porque es un tema más de prestaciones, ¿vale? Como os decía, lo más importante de esta reforma es que lo que se hace es que se modifican las horas complementarias. Un contrato a tiempo parcial que se fija es aquel que se fija por una jornada inferior a la jornada a tiempo completo, ¿vale? La jornada a tiempo completo que marca el convenio colectivo o que marca el Estatuto de los Trabajadores en defecto del convenio colectivo, ¿vale? Entonces, antiguamente podía haber un pacto de horas complementarias, ese pacto de horas complementarias se sigue permitiendo, pero digamos que se divide en dos, por así decirlo. Se crea un pacto de horas complementarias forzosas, ¿vale?
y un pacto de horas complementarias voluntarias. Yo llamo pacto de horas complementarias forzosas a ese pacto de horas complementarias expreso, es decir, debe estar firmado entre la empresa y el trabajador, ¿vale? Y se puede realizar en contratos indefinidos y en contratos temporales. Esto es importante porque antiguamente, antes de la reforma de diciembre del año pasado, solo cabía un pacto de horas complementarias en los contratos indefinidos. Ahora se permite también en los contratos temporales, ¿vale? Este pacto de horas complementarias tiene que estar obviamente firmado y comunicado al Servicio Público de Empleo, ¿vale? Y solo se va a poder hacer en aquellos contratos que tengan una jornada superior a 10 horas semanales, ¿vale? Luego también lo que establece la reforma, vale, creo que tengo alguna pregunta. Me pregunta, ahora termino y ahora os contesto, ¿vale? Termino de explicar las novedades del contrato de horas complementarias forzosas y ahora os contesto, ¿vale? Vale, estamos con las horas. El número de horas máximo que se podrá hacer será el 30% de las horas ordinarias. Es decir, si yo tengo una jornada de 20 horas a la semana, lo máximo que podría hacer sería el 30% de esas 20 horas, ¿vale? Es decir, 6 horas más, ¿vale? Pero cabe la posibilidad de que por convenio se pacte que pueda llegar hasta el 60%. Si cogemos el mismo ejemplo de las 20 horas, sería el 60% de esas 20 horas, serían 12 horas a la semana, con lo cual serían 20 más 12, 32 horas a la semana, ¿vale? Antes de la reforma había que establecer un preaviso mínimo por parte de la empresa al trabajador de 7 días. Lo que hace la reforma de diciembre de 2013 es disminuir ese preaviso. Ahora ese preaviso va a ser suficiente con que sea un preaviso de 3 días, salvo pacto inferior por convenio colectivo. Es decir, por convenio colectivo incluso se puede fijar un pacto menor, ¿vale? El trabajador puede renunciar al pacto de horas complementarias forzosas, ¿vale? Con un preaviso de 15 días, pero tiene que haber transcurrido un año desde la celebración de este pacto de horas complementarias, ¿vale? Si el trabajador firma este pacto de horas complementarias forzosas, por así decirlo, ¿vale? No podrá renunciar a este pacto hasta que haya pasado al menos un año, ¿vale? Vale, me preguntabais algunos que qué diferencia hay entre las horas complementarias y las horas extraordinarias, ¿vale? Realmente son distintas, ¿vale? Porque las horas extraordinarias no tienen que figurar por ningún pacto expreso, ¿vale? Pero ahora cuando veamos las horas complementarias voluntarias que yo llamo, veremos que tampoco hay mucha diferencia entre las horas complementarias voluntarias y las horas complementarias extraordinarias, ¿vale? Las horas extraordinarias suelen llevar equiparada una mayor retribución, normalmente en los convenios colectivos. Suelen llevar una retribución mayor que las horas ordinarias, ¿vale? El mínimo que establece el Estatuto de los Trabajadores es que la hora extraordinaria tiene que valer al menos lo que vale la hora ordinaria, ¿vale? Pero en los convenios colectivos se suele fijar una retribución mayor, ¿vale? Con respecto a la cotización, que pregunta otra compañera, las horas complementarias cotizan igual, no tienen un agravamiento de cotización, es decir, se va a cotizar por la cuantía que se establezca y que el trabajador cobre y que la empresa le abone, ¿vale? Y efectivamente se pagaría, como pregunta la otra compañera, si se pagaría igual que las horas ordinarias, ¿vale? El coste de la hora complementaria, salvo que haya un pacto expreso distinto entre empresa y trabajador, que no suele ser normal, ¿vale? Se van a abonar al mismo coste que las horas ordinarias, ¿vale? Me pregunta otro compañero si ese pacto de horas forzosas se pacta semanalmente o mensualmente, ¿vale? Normalmente ese pacto de horas complementarias se firma cuando se firma el contrato de trabajo, ¿vale? Y como os decía antes, suele tener una validez de un año, ¿vale? Lo único que puede ser de una duración indefinida, ¿vale? Pero el trabajador puede renunciar al año de haberse firmado ese pacto de horas complementarias, ¿vale? Lo que tiene que hacer la empresa es preavisar con una antelación mínima de 3 días al trabajador, ¿vale? Dice otra compañera que el empresario siempre dirá que son horas complementarias para pagar menos. Claro, lo que pasa es que si el trabajador tiene firmado ese pacto de horas complementarias y el empresario cumple requisitos, los requisitos que establece ahora mismo el Estatuto de los Trabajadores y no supera el límite máximo, ¿vale? El límite máximo que se puede hacer son el 30% de las horas ordinarias, ¿vale? Lo que os contaba antes. Si yo tengo una jornada de 20 horas, lo máximo que voy a poder hacer como horas complementarias a la semana van a ser 6 horas. ¿Vale? Lo que superen esas 6 horas serían horas extraordinarias, pero está prohibido realizar horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, ¿vale? Con lo cual no tiene sentido el realizar horas extraordinarias. Además sabéis que en las horas extraordinarias tienen una doble cotización, cotizan en la base de cotización de contingencias profesionales y además tienen una cotización adicional de horas extraordinarias,
¿vale? Pero en principio las horas extraordinarias están prohibidas en los contratos a tiempo parcial, ¿vale? Me preguntaba otra compañera si se integrarían en la base de cotización de contingencias comunes y no en la de contingencias profesionales. Efectivamente, ¿vale? A la hora de hacer la nómina sería una retribución más y como no son horas extraordinarias no formarían parte de la base de cotización de contingencias profesionales, ¿vale? Y como comenta otra compañera, si se puede convertir en un fraude de ley este tipo de contratos. Pues lo veremos. Es muy... Ahora mismo las novedades que ha habido con las horas complementarias son muy actuales, ¿vale? Y veremos si puede haber cierto fraude de ley con la realización de las horas complementarias. Pero si no se superan los límites que se marca del 30% de las horas ordinarias o del 60% que está marcado en convenio colectivo, va a ser difícil alegar un fraude de ley, ¿vale? Además, si luego nos vamos y vemos que hay otra posibilidad que es hacer horas complementarias voluntarias, aquí es donde veremos más dificultad para diferenciar las horas complementarias voluntarias de las horas extraordinarias, ¿vale? Porque lo que nos viene a decir la reforma de diciembre del año pasado es que además del pacto de horas complementarias que hemos visto antes, el pacto de horas complementarias que yo he denominado, por así decirlo, forzoso, cabe la realización de horas voluntarias, ¿vale? Entonces, lo que nos viene a decir la reforma es que estas horas complementarias voluntarias, ¿vale? Son horas complementarias, ¿vale? Recordad que no está permitido hacer horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, de nuevo, ¿vale? Las ofrece el empresario, ¿vale? Al trabajador y el trabajador puede aceptarlas voluntariamente, ¿vale? El límite máximo de horas complementarias voluntarias que va a poder hacer el trabajador será del 15% de las horas ordinarias. Es decir, en ese ejemplo que teníamos de las 20 horas, tendríamos que calcular ese 15%. El 15% de esas 20 horas serían 3 horas. Lo máximo que podríamos hacer como horas voluntarias serían 3 horas más, ¿vale? Pero también cabe un pacto por convenio para llegar al 30%. En el ejemplo que tenemos de las 20 horas, se podrían hacer 6 horas más de horas complementarias voluntarias. ¿Qué quiere decir esto? Con el ejemplo que tenemos de las 20 horas, ¿vale? Podríamos tener un pacto de horas complementarias expreso y haber pactado por convenio colectivo 60%, ¿vale? Con lo cual el trabajador podría hacer 20 horas a la semana, más 12 horas del 60% de las horas, más otras 6 horas del 30% que permite el convenio en el caso de las horas complementarias voluntarias. Con lo cual estaríamos hablando de 38 horas semanales, que sería prácticamente una jornada completa en muchos convenios colectivos. La jornada máxima semanal establecida en el Estatuto de los Trabajadores son 40 horas, ¿vale? Pero muchos convenios establecen jornadas de 37, 38, 39 horas, ¿vale? ¿Sería factible, sería legal? Sería factible, sería legal. ¿Podría haber fraude de ley? Si está sujeto a los límites, está bien atados, va a ser difícil. Va a ser difícil poder hacer el fraude de ley, porque además, otra de las reformas que se recogen en el contrato a tiempo parcial, ¿vale?, es que las horas complementarias forzosas no computan a efectos del cálculo de las horas complementarias voluntarias no computan al efecto de los porcentajes máximos del pacto de horas complementarias, ¿vale? Con lo cual se podrá realizar hasta el máximo de los porcentajes establecidos. Es decir, las horas complementarias forzosas no computan para este porcentaje de las horas complementarias voluntarias y las horas complementarias voluntarias no computan para el pacto de horas complementarias forzosas, ¿vale? Y como comenta una compañera, las horas complementarias voluntarias no siempre son voluntarias, ¿vale? Depende mucho de las empresas, ¿vale? En este caso, hay empresas que pueden ofrecer las horas voluntarias, pueden ser voluntarias, el trabajador puede aceptarlas o se puede negar, o hay empresas que todo lo contrario, ¿vale? Que digamos que son horas voluntarias forzosas en cierto modo, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de trabajo, del tipo de empresa y también de la capacidad de respuesta que pueda tener un trabajador en un determinado momento. A día de hoy, por mi experiencia, yo que atiendo sobre todo trabajadores, la capacidad de respuesta que tiene un trabajador ahora mismo con la crisis es a veces muy complicada, ¿vale? Entonces, un poco lo que comentaba la compañera, que estas horas complementarias no siempre son voluntarias, ¿vale? Yo estoy también de acuerdo en ese sentido, ¿vale? Pero bueno, digamos que el objetivo pretendido por la reforma, yo entiendo que va en aras de facilitar la flexibilidad en el trabajo, ¿vale? Que es un poco lo que están diciendo siempre con respecto a todas las reformas que se han hecho, todas las reformas laborales, tanto del gobierno anterior como del gobierno actual. Las reformas han ido dirigidas a lo que ellos han llamado la mejora de la competitividad, la flexibilidad de la relación empresarial. Lo que se ha criticado mucho de la reforma laboral desde ámbitos sindicales precisamente ha sido eso, ¿no? Que se ha flexibilizado mucho y que el derecho del trabajo, en cierto modo, lo que hacía era equiparar dos partes que eran desiguales, ¿vale? Había una parte fuerte que era el empresario y una parte débil, y que el derecho del trabajo venía a equiparar esas dos partes, ¿vale? Desde ámbitos sindicales se dice que lo que se hace con la reforma laboral, con las últimas reformas laborales, es de nuevo desigualar esas dos partes, esa parte débil y esa parte fuerte,
pero desde la COE y de ámbitos empresariales se dice que es necesario para mejorar la competitividad, ¿vale? Con lo cual ahí ya entramos en un tema de conceptos, digamos, casi ideológicos, ¿vale? Como comenta el compañero, sería para favorecer la flexibilidad. Si hay más trabajo, todo el mundo a hacer horas complementarias, y si no hay trabajo, la jornada mínima. ¿Vale? Pues un poco estos serían los contratos a tiempo parcial, ¿vale? Y otra serie de contratos en los que no me voy a detener, ¿vale? Porque quería ver también un poquito de la parte de convenios, que serían los contratos de trabajo de grupo, contrato de trabajo en común y los contratos de trabajo a domicilio. Este contrato de trabajo a domicilio también se reformó con la reforma laboral del año 2012, de febrero de 2012, ¿vale? Pero bueno, no tenía mucha modificación, sino que a día de hoy, digamos que hay bastantes trabajos que sí que se están haciendo ya desde casa, ¿vale? El trabajador trabaja desde casa y hace un trabajo a domicilio, ¿vale? Vale, vamos a hacer un par de casos prácticos o tres de contratos y nos metemos ya con negociación colectiva, ¿vale? Con convenios colectivos. Vale, vemos este caso, no sé si lo veis porque se ve un poquito pequeño, pero bueno, lo leo, ¿vale? Y os hago las preguntas a ver cómo lo interpretáis, ¿vale? Nos dice aquí, la empresa, aquí construimos Calidad S.A., está construyendo un bloque de 120 viviendas en la calle El Paso. En el mes de febrero, y una vez que la obra se encuentra en estado de construcción, se procede a la contratación de don José María Izquierdo Hernández. El contrato de trabajo se formaliza acogiéndose a lo preceptuado en el Real Decreto 720/1998 de 18 de diciembre por obra o servicio determinado. Y en ese contrato se hacen constar, entre otros, los siguientes datos. Que el objeto del contrato es la obra que la empresa está realizando en la calle El Paso. Que el contrato se extenderá desde el 1 de enero de 2012 hasta el 15 de junio del presente año. Que el trabajador prestará sus servicios con la categoría profesional de oficial de primera con la especialidad albañil. Con fecha del 16 de junio, la empresa notifica al trabajador mediante burofax la denuncia del contrato, indicándole que el mismo quedará extinguido el 20 de junio, fecha en la que terminan los trabajos de la obra en la calle Manuel Azaña. El trabajador muestra su disconformidad con la decisión empresarial, ya que considera que su relación laboral ha devenido indefinida. ¿Creéis que el trabajador tiene razón y podría reclamar? ¿Ha actuado la empresa de forma diligente en el transcurso de la relación laboral? ¿Qué os parece este supuesto? Estamos hablando de un contrato de obra o servicio, ¿vale? La semana pasada vimos los contratos temporales, vimos el contrato eventual y vimos que también vimos algún supuesto y algún ejemplo de contrato temporal, ¿vale? En este caso, ¿veis alguna particularidad por la cual el trabajador pudiese entender que su contrato ha devenido indefinido? Un compañero dice que no llevaría razón el trabajador. ¿Todos y todas creéis lo mismo? ¿No veis aquí nada raro en este tipo de contrato? Efectivamente, como comenta Maya, ha cambiado la obra, ¿vale? Si os dais cuenta, una de las cláusulas del contrato de obra decía que el objeto del contrato es la obra que la empresa está realizando en la calle El Paso, ¿vale? Posteriormente, la finalización que se le comunica dice que es en la calle Manuel Azaña. Entonces, digamos que ese contrato podría tener indicios de fraude de ley, de haber sido celebrado en fraude de ley, ¿vale? Porque el contrato por obra o servicio tiene que ser para una obra o un servicio específico. Entonces, si yo tengo un contrato de trabajo en el que se me dice que yo estoy contratado para la obra de la calle El Paso, no se me puede pasar a otra obra sin haber extinguido el contrato. Como comentaba bien la compañera, efectivamente habría que haber extinguido ese contrato por obra y haber realizado uno nuevo y haber liquidado este contrato con los días que le correspondiese de indemnización al trabajador, vacaciones no disfrutadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Con respecto a la liquidación y a las indemnizaciones, a efectos de la antigüedad, a efectos de cálculo de indemnizaciones, ¿vale? El Tribunal Supremo entiende que si las extinciones contractuales no son superiores a los 20 días hábiles que el trabajador o trabajadora tienen para reclamar un determinado despido, ¿vale? Digamos que esa antigüedad seguiría computando aunque hubiese habido extinciones contractuales e incluso aunque hubiese habido alguna baja voluntaria, ¿vale? Es un poco lo que establece la obra, ¿vale? Con respecto a la fecha, ¿veis algo raro? Porque el contrato nos dice también otra de las cláusulas, decía, el contrato se extenderá desde el 1 de enero de 2012 hasta el 15 de junio del presente año, ¿vale? Y cuando le mandan el burofax al trabajador, es el 16 de junio y en esa comunicación le dicen que el contrato quedará extinguido el 20 de junio. Podríamos tener aquí otro indicio de fraude de ley que pudiéramos alegar en el juzgado para que este trabajador pudiese entender su contrato celebrado de carácter indefinido, ¿vale? Porque lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que se presumirán indefinidos. Se presumirán quiere decir que es una presunción juris tantum que va a admitir prueba en contrario, es decir, la empresa va
a tener la opción de probar que ese contrato no es indefinido, ¿vale? Vale, hay algún compañero que establece el tema del preaviso. Lo veremos en la videoconferencia. En la siguiente videoconferencia hablaremos también del preaviso, ¿vale? Porque vamos a ver las condiciones de la relación laboral, ¿vale? Hay obligación de preavisar con las extinciones tanto por parte del empresario como por parte del trabajador con una antelación mínima de 15 días, ¿vale? En los contratos indefinidos siempre y en los contratos temporales celebrados que sean superiores a un año. En este caso, como estamos hablando de un contrato inferior a un año, no habría tal obligación de preaviso, ¿vale? Y como ha comentado bien un compañero, efectivamente, en los contratos por obra, cuando se fija una fecha de fin, se entiende que esa fecha de fin tiene carácter orientativo, con lo cual aquí en este sentido sería más difícil alegar el fraude de ley con respecto a la fecha, ¿vale? No sería tan fácil como en el caso de que se haya cambiado la obra. Entonces, realmente la reclamación la tendríamos que basar sobre todo en el cambio de la obra, que es un contrato fraudulento porque ha habido un cambio de obra, ¿vale? Vale, y la siguiente pregunta nos dice, ¿sería diferente la respuesta si el contrato de trabajo hubiese tenido una duración del 1 de enero de 2011 hasta el 15 de junio de 2012? ¿Qué ocurriría en este caso? El problema lo tendríamos con el tema de la obra, efectivamente, ¿vale? Como comenta la compañera, el problema es el cambio de obra, eso es el único problema que tenemos aquí, ¿vale? Yo hace tiempo tuve una asesoría de empresas y en los tiempos buenos, además de la construcción, teníamos muchas empresas de construcción y llegábamos a tener empresas de 25, de 30, de 40 trabajadores que tenían todos contratos por obra. Tenían todos contratos por obra y además, desde mi punto de vista, todos eran fraudulentos. Se lo decíamos al empresario porque eran trabajadores que llevaban contratos por obra 10, 12 y 13 años, pero claro, eran contratos por obra en los que estaban contratados para una obra específica, ¿vale? Pero estaban en una obra un día, 3 días en otra, 5 días en otra. Lo legal habría sido realizar un contrato de obra por cada obra, pero claro, eso al final administrativamente era más caótico, con lo cual realmente no se realizarían. Efectivamente, como comenta la compañera, se podría hacer lo que había en la construcción, lo que hay en la construcción es el contrato fijo de obra, ¿vale? Con lo cual, en ese caso sí que habría hacer obras sucesivas, ¿vale? Como en este caso estaríamos hablando de la construcción, sí, ¿vale? El contrato por obra o servicio, con la última reforma que hubo, la duración máxima que puede tener son 3 años, ¿vale? Salvo que haya pacto posterior en convenio colectivo que podría llegar a 4 años, ¿vale? Entonces, en este caso, sobre todo, el problema que tenemos es el tema de la obra y el tema para la obra para la que está contratado el trabajador, ¿vale? Vale, vamos a hacer otro par de casos, ¿vale? Y nos metemos ya con convenio colectivo, ¿vale? Dos casos muy sencillitos sobre contratación, ¿vale? Y a ver qué os parecen, ¿vale? Nos dice aquí, Juan Taño trabaja como camarero en el restaurante del trabajador autónomo Pa' Comer Bien. Comenzó a trabajar el 1 de enero de 2009, bajo la modalidad de un contrato por obra o servicio determinado. En noviembre habló con el empresario y le indicó que le habían asesorado que su contrato habría devenido indefinido. No obstante, el empresario no lo entendió de esa forma, por lo que Juan Taño presentó una papeleta de conciliación en el SMAC, UMAC, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, Unión de Mediación, Arbitraje y Conciliación, ¿vale? Dependiendo de la comunidad en la que os encontréis, se llamará de una forma distinta, ¿vale? Presentó una papeleta de conciliación en el SMAC reclamando la presunta condición como indefinido de su contrato de trabajo. Si usted fuese el asesor de la empresa, ¿qué le indicaría en este caso? ¿Qué creéis? ¿Que el trabajador en este caso tiene razón? ¿Su contrato habría devenido ya indefinido o aún no sería indefinido? Vale, tenemos opiniones para todos los gustos, ¿vale? ¿Podría haber un fraude de ley de este contrato por la causa? Es decir, que no se pudiese haber alegado una causa. Vale, el supuesto no nos da datos, ¿vale? Pero que habría la posibilidad. Es decir, habría que analizar muy bien si un contrato por obra o servicio de un autónomo que trabaja como camarero en un restaurante, si podría caber un contrato por obra o servicio, ¿vale? Aparentemente parece ser que esa es la actividad principal de la empresa y va a ser difícil el poder alegar una obra o servicio específico con autonomía y sustantividad propia, ¿vale? Pero como os comenté la semana pasada, sí que es cierto que la jurisprudencia ha matizado mucho el tema de la autonomía y la sustantividad propia, ¿vale? Pero sí que cabría también entender el fraude de ley precisamente porque la actividad no tenga esa autonomía y sustantividad propia, ¿vale? Como estábamos comentando. Y por último también habría que ver el tema de la duración del contrato, ¿vale? Como os comentaba,
la duración máxima que pueden tener los contratos de obra o servicio ahora son 3 años, salvo que el convenio colectivo establezca 4 años. Desde el año 2009 hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Sería indefinido este contrato o no sería indefinido? Pues yo digo que no, yo digo que todavía no sería indefinido, ¿vale? La duración máxima del contrato por obra o servicio se introduce en virtud del Real Decreto 35, perdón, del Real Decreto del año 2011, ¿vale? Con lo cual, esta modificación entra en vigor en el año 2011, con lo cual se sobreentiende que este contrato será indefinido cuando pasen 3 años desde la entrada en vigor de ese Real Decreto, ¿vale? Que sería en octubre del año 2014, ¿vale? El indefinido, en este caso, se podría alegar por fraude de ley. Entonces, yo si fuera el asesor de la empresa, que es un poco lo que nos pregunta el supuesto, yo le aconsejaría que le hiciera al trabajador, que la empresa le hiciese al trabajador el contrato indefinido por dos cosas. Porque si no lo hago ahora, lo voy a tener que hacer en el mes de octubre de este año, que está a la vuelta de la esquina, y porque además ese contrato pudiese ser fraudulento, ¿vale? ¿Y cuáles serían las repercusiones que podría tener? A mí como trabajador, por ejemplo, probablemente me interesaría no haber hecho nada y no haber reclamado esa presunción de contrato indefinido, sino haber seguido con el contrato por obra o servicio. Es decir, el día de mañana, cuando la empresa me despida, yo lo que haré será presentar la oportuna papeleta de conciliación diciendo que se me despide, se me paga una indemnización de 8 días por año, porque como es un contrato del año 2009, llevaba aparejada una indemnización de 8 días por año, pero yo voy a reclamar la nulidad o la improcedencia del despido, ¿vale? Para poder cobrar 45 días o 33 días por año, en el caso de la improcedencia, o para poder ser readmitido en la empresa porque mi contrato era indefinido, ¿vale? ¿Qué ocurre si estamos desde el punto de vista de la empresa? Que probablemente sea mejor hacer indefinido a este trabajador directamente, ¿vale? Aunque no hubiese causa, todavía temporal, sí podría haber causa de fraude de ley, ¿vale? Entonces, en este caso, la empresa, el asesor de la empresa, lo más lógico es que le diga que lo haga indefinido, porque el día de mañana, si al empresario le va mal, al restaurante le va mal y el contrato es indefinido, podrá hacer un despido por causas objetivas con 20 días y va a ser más difícil ganar la improcedencia o la nulidad viniendo un despido por causas objetivas que viniendo por un contrato por obra o servicio. Pero yo, si fuese el trabajador en este caso, directamente sabría que mi contrato es indefinido porque puede haber fraude de ley y automáticamente en octubre ya lo será, ¿vale? Y si el día de mañana me despiden, presentaré la oportuna reclamación, ¿vale? La papeleta de conciliación y posterior demanda, ¿vale? Preguntaba una compañera que antes de la reforma, ¿cuánto tiempo máximo podía durar un contrato por obra o servicio sin hacerse indefinido? ¿Vale? No había límite temporal, no existía tal límite temporal. Entonces nos encontrábamos casos, muchas veces, creo que lo comentábamos la semana pasada con una compañera con el tema de las subcontratas, ¿vale? Con las subcontratas nos encontrábamos casos que las subcontratas en administraciones públicas había trabajadoras y trabajadores con contratos de obra o servicio fraudulentos durante toda la vida y que llevaban 15 y 20 y 25 años con contratos por obra o servicio. ¿Vale? Pero no había un plazo temporal especificado en el propio Estatuto de los Trabajadores. Ahora también se ha criticado que se haya especificado ese plazo porque se entiende que puede haber obras que duren más de ese tiempo. ¿Vale? Vale, hacemos este último ya y nos metemos en el poquito tiempo que nos va a quedar con el tema de convenios colectivos, ¿vale? Para analizar un poquito, si quería ver, aunque sea muy rápido, algo de negociación colectiva, ¿vale? Y los ámbitos fundamentales de los convenios colectivos, ¿vale? Nos dice aquí, en el restaurante de Pa' Comer Bien trabaja también doña Estela Reynolds, que comenzó a trabajar el 1 de mayo del año 2008 para sustituir a una trabajadora que estuvo en situación de riesgo por embarazo y posteriormente en situación de maternidad. Esta situación se prolongó hasta el 15 de abril del año 2009. Posteriormente se le vuelve a contratar desde el 1 de junio de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2009 para la campaña de verano. Con posterioridad, el 1 de enero de 2010, se le realiza un nuevo contrato por obra o servicio, en el que sigue en la actualidad. Estela ha solicitado a la empresa la certificación de su contrato indefinido. Es el mismo caso que antes, ¿vale? Pero lo estamos viendo desde otra óptica. ¿Qué debería hacer la empresa? ¿Cuál sería la antigüedad de la trabajadora en caso de tener que pasar a tener un contrato indefinido? ¿Cómo veis este caso? ¿Lo veis igual que el anterior o veis alguna particularidad distinta? Efectivamente, como comenta la compañera,
¿vale? En la concatenación, aquí estaríamos hablando ya no de una duración máxima del contrato por obra, aunque también podríamos verlo, ¿vale? Pero como hemos visto antes, el último contrato por obra es de 2010 y aún no se habría cumplido ese plazo de los 3 años desde el año 2011, desde septiembre del año 2011, ¿vale? En la concatenación de contratos, los contratos de interinidad que sustituyen situaciones de riesgo de embarazo, maternidad, paternidad, no computan efectivamente, no computan los contratos de interinidad en la concatenación de contratos, ¿vale? Con lo cual no computan ni los contratos de interinidad, ni los contratos de relevo, ni los contratos formativos. Entonces, básicamente van a computar los contratos eventuales por circunstancias de la producción y los contratos por obra o servicio, ¿vale? Y había otra particularidad, ¿recordáis? En la concatenación de contratos. Si recordáis, comenté la semana pasada que la concatenación de contratos estuvo suspendida, ¿vale? Es decir, no computaría, habría un plazo en el que no computaría desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, ¿vale? La concatenación de contratos lo que nos dice es que aquel trabajador que haya estado contratado durante más de 24 meses en un periodo, en un marco de referencia de 30, adquirirá directamente la condición de trabajador indefinido, ¿vale? Con lo cual, en este caso, lo que tendríamos que hacer sería precisamente el contar los periodos de tiempo en los que el trabajador ha estado con contrato eventual, ¿vale? Que se subentiende que ha sido el contrato de la campaña de verano desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de ese año, ¿vale? Que serían junio, julio, agosto y septiembre, 4 meses, ¿vale? Y luego tendríamos que contar el contrato por obra o servicio, ¿vale? Pero el contrato por obra o servicio nos va a computar desde el 1 de enero de 2010 hasta el 30 de agosto del año 2011, ¿vale? Que ahí estaríamos hablando de 12 meses del año 2010 más otros 8 meses de 2011. 12 más 8 serían 20 meses, más los 4 meses del primer contrato tendríamos ya los 24 meses, ¿vale? Con lo cual en este caso sí sería indefinido, ¿vale? Y además computarían también ya el periodo del tiempo del contrato por obra desde el 1 de enero de 2013, ¿vale? Porque la suspensión de la concatenación estuvo paralizada desde septiembre de 2011 hasta diciembre de 2012, con lo cual en el 2013 ya habría computado, con lo cual está claro que en este caso, por concatenación, el contrato sería indefinido, ¿vale? Vale, ¿alguna duda más tenéis hasta aquí de contratos? Porque si no pasamos ya en el tiempo que nos queda, vamos a verlo un poquito convenios colectivos, ¿vale? Y en la siguiente videoconferencia de contratos vamos a ver lo que es la dinámica de la propia relación laboral. Vale, pues nos metemos muy rapidito con negociación colectiva, con convenios colectivos, ¿vale? Con las pinceladas básicas de la reforma laboral, ¿vale? Antes de empezar con convenios colectivos, es importante saber que en derecho del trabajo hay distintas fuentes del ordenamiento jurídico laboral, ¿vale? El derecho del trabajo lo que hace es regular las relaciones entre empresarios y trabajadores, ¿vale? ¿Cómo se regula el derecho del trabajo? Por las leyes y reglamentos del Estado. Digamos que en derecho del trabajo la norma más importante que tenemos es el Estatuto de los Trabajadores. Es una ley ordinaria, ¿vale? Obviamente está la Constitución, que está por encima de todas las leyes, ¿vale? Y luego hay otra norma que tiene un carácter específico y que solo se utiliza en el ámbito del derecho laboral, que son los convenios colectivos, ¿vale? También nos dice que luego se regula por la voluntad de las partes, es decir, por el contrato de trabajo, por los usos y costumbres locales y por la jurisprudencia, ¿vale? Los convenios colectivos, ¿vale? Se regulan en el Estatuto de los Trabajadores del artículo 82 al artículo 92, ¿vale? Tenemos distintos convenios colectivos, ¿vale? Están los estatutarios y los extraestatutarios, dependiendo de si están negociados al amparo de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores o no, ¿vale? Y lo más importante es la clasificación que tenemos entre convenios estatales, interprovinciales o de ámbito de comunidad autónoma, provinciales, y luego estarían los convenios de empresa o de grupos de empresa, ¿vale? Lo que establece el Estatuto de los Trabajadores es que el convenio colectivo tiene que tener un contenido mínimo, ¿vale? El contenido del convenio son el conjunto de pactos o cláusulas que estén acordadas por los sujetos negociadores, ¿vale? No vamos a meternos hoy en quiénes negocian los convenios colectivos, ¿vale? Pero por el lado de los empresarios estarán las asociaciones empresariales más representativas y por el lado de los trabajadores los sindicatos más representativos. Va a depender siempre del ámbito del convenio, ¿vale? Si el ámbito es de empresa, negociará la empresa al empresario con sus representantes, con el comité de empresa o con los delegados del personal, ¿vale? Los contenidos que establece el convenio serían el contenido mínimo, contenido normativo y contenido obligacional, ¿vale? El contenido obligacional, digamos que sería un contenido, por así decirlo, residual del convenio colectivo. Digamos que es el contenido menos importante. Son distintas cláusulas que vienen a definir y regulan relaciones entre las partes del convenio, ¿vale? Cláusulas como el deber de paz sindical o incluso declaraciones de intenciones, ¿vale? Lo más importante del convenio son el contenido normativo
y lo que establece que tiene que tener siempre un contenido mínimo, ¿vale? El contenido normativo del convenio se definiría como aquellas cláusulas que regulan las relaciones de trabajo, condiciones de trabajo y empleo sobre todo, ¿vale? Jornada de trabajo, etcétera, etcétera. Y regulan estas jornadas entre empresarios y trabajadores, que estén incluidos en la unidad de negociación del convenio, ¿vale? Lo que nos dice el Estatuto de los Trabajadores es que el convenio colectivo tiene que tener un contenido mínimo. Ese contenido mínimo tiene que ser mínimo, tiene que figurar en el convenio colectivo la determinación de las partes que conciertan este convenio, es decir, las partes que lo firman, los ámbitos personal, funcional, territorial y temporal del convenio, la forma y condiciones de denuncia del mismo, los procedimientos que se establecen para solventar discrepancias y la designación de una comisión paritaria, ¿vale? La comisión paritaria será la encargada de analizar aquellas cláusulas oscuras o difíciles de interpretación. Sabéis que muchas veces en la normativa es difícil de interpretar o muchas veces es oscura, ¿vale? Y no es fácil interpretar esa normativa, con lo cual hay una comisión paritaria en el convenio colectivo que se dedica a interpretar las cláusulas que puedan ser más complicadas de los convenios colectivos, ¿vale? Hay una regla sobre la concurrencia de los convenios colectivos, ¿vale? No me voy a extender mucho. Es lo que establece la reforma laboral con respecto a la concurrencia de convenios colectivos. Cambia paradójicamente, se critica mucho desde ámbitos sindicales, ¿vale? La regla general es que durante la vigencia el convenio colectivo no podrá ser afectado por otros de distinto ámbito, ¿vale? Pero puede ocurrir que estén afectados y que haya distintos convenios colectivos que regulan ámbitos distintos que entren en colisión, es decir, haya distintas regulaciones de distintos convenios colectivos que entren en colisión, ¿vale? Lo que establece la reforma laboral es que el convenio de empresa, cuando exista convenio de empresa o de grupo de empresas, va a tener prioridad aplicativa en distintas materias, ¿vale? Y se establecen muchas materias, en cuantía de salario base y complementos salariales, abono de horas extraordinarias, horario, distribución del tiempo de trabajo, adaptación del sistema de clasificación profesional, adaptación de modelos de contratación y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, ¿vale? En derecho del trabajo hay un principio, que es el principio de norma mínima. Lo que viene a establecer este principio es que las condiciones del Estatuto de los Trabajadores no se pueden rebasar. Es decir, un convenio colectivo no puede fijar condiciones más bajas de las que establece el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Y los convenios colectivos, en virtud de sus ámbitos, tampoco van a poder fijar condiciones más bajas del convenio superior. Es decir, un convenio estatal fijará un marco X, ¿vale? Y puede haber un convenio provincial sobre la misma materia, ¿vale? Que fije y lo que tenga que hacer sea mejorar esas condiciones, ¿vale? Es el principio de norma mínima, ¿vale? En cierto modo lo que se decía, se criticaba mucho esta medida de la prioridad aplicativa del convenio de empresa porque pudiese en cierto modo lesionar este principio de norma mínima, es decir, que un convenio de empresa pudiese entrar a regular condiciones más bajas de un convenio provincial, de un convenio de comunidad autónoma o de un convenio estatal, ¿vale? Vale, me pregunta un compañero si puedo explicar qué ocurriría si un empresario se acoge a la inaplicación del convenio, según la reforma laboral, y cuáles serían sus consecuencias. Vale, mira, lo vamos a ver ahora justo, ¿vale? Voy a hablar un poquito de la modificación del convenio colectivo, que precisamente lo que hace la reforma laboral, ¿vale? Antes de la reforma laboral, el empresario tenía una opción que era la posibilidad de descuelgue salarial, es decir, inaplicar las condiciones salariales del convenio colectivo cuando alegase causa económica, organizativa, técnica o productiva, ¿vale? Lo que hace la reforma laboral es permitir a la empresa no solo ese descuelgue salarial, sino el que se puedan afectar otras condiciones de trabajo. Es decir, aparte de la inaplicación de las tablas salariales del convenio colectivo, ¿vale? El empresario, cuando alegue causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, va a poder inaplicar las condiciones de jornada, régimen de trabajo a turnos, remuneración y cuantía salarial, ¿vale? Lo más importante es la cuantía salarial, porque se afecta a la cuantía salarial, que hasta entonces no era factible el poder tocarla, ¿vale? Y las mejoras de seguridad social, ¿vale? Estas causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, con respecto a las económicas, el empresario podrá aplicar este mecanismo cuando alegue una disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios durante 2 trimestres consecutivos, ¿vale? ¿Cuál sería el procedimiento práctico? El procedimiento práctico es que la empresa notifica al comité de empresa que por causa económica, organizativa, técnica o producción va a inaplicar las condiciones del convenio colectivo. Lo que establece la normativa es la obligatoriedad por parte de la empresa de abrir un periodo de consultas de duración superior a 15 días
para intentar llegar a un acuerdo con los representantes legales de los trabajadores, ¿vale? Dependiendo de cuál sea el convenio, los representantes legales de los trabajadores van a ser unos o van a ser otros, ¿vale? Si es un convenio de empresa será el comité de empresa, y si son convenios sectoriales serán los sindicatos del sector, ¿vale? Los sindicatos más representativos del sector, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Que haya acuerdo o que no haya acuerdo. Si hay acuerdo, no habría nada más que hablar. Sería un acuerdo X y ya está, ¿vale? Si no hay acuerdo, el empresario puede aplicar la decisión, pero esta decisión va a poder ser impugnada judicialmente, ¿vale? Es decir, la empresa, si alega esta causa, va a poder inaplicar las condiciones del convenio colectivo, pero si no ha llegado a un acuerdo con el comité de empresa o con los sindicatos firmantes, podrá ser impugnada esta decisión, ¿vale? Y un caso que salió en los medios, bueno, ahora estamos viendo el caso de Coca-Cola, aunque Coca-Cola está haciendo despidos con beneficios, y salió también en los medios el caso de Panrico, ¿vale? Panrico ha estado planteando también cierres de empresa, pero además también ha realizado inaplicaciones de convenio colectivo. Lo que ha hecho Panrico ha sido abrir procedimientos de consultas con los representantes legales de los trabajadores, ¿vale? Y en esos procedimientos de consultas lo que se hacía era inaplicar determinadas condiciones. Era rebajar esas condiciones eran rebajar las tablas salariales del convenio colectivo, es decir, que los trabajadores de todas las categorías pasasen a cobrar menos, modificar la jornada de trabajo, modificar la flexibilidad de la jornada de trabajo y disminuir las mejoras de seguridad social, ¿vale? Es decir, lo que establece la reforma laboral, me está preguntando un compañero que si no hay acuerdo cuál sería el salario mínimo interprofesional para todos, incluso los que tuviesen a turnos, ¿vale? Lo que no se podría rebasar sería lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Imaginaos un convenio estatal. El convenio estatal no puede, por el principio de la norma mínima que os contaba antes, no va a poder disminuir las condiciones que establece el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Con lo cual, si no hay acuerdo, la empresa va a poder aplicar esas condiciones que está estableciendo, ¿vale? De rebajas salariales, de modificación de jornada de trabajo, de modificación de régimen de trabajo a turnos, etcétera, etcétera. Como el caso que os contaba antes de Panrico, ¿vale? En Panrico lo que se hace es esto, ¿vale? Entonces hay una firma y se firma en minoría, es decir, firma parte de la representación legal de los trabajadores y otra parte que no la firma y lo va a impugnar judicialmente por la modalidad de conflicto colectivo, ¿vale? Con lo cual, si no hay acuerdo, la empresa va a poder aplicar estas condiciones nuevas, ¿vale? O si hay acuerdo parcial, pero los trabajadores van a poder impugnar esta decisión, ¿vale? Vale, me pregunta otra compañera que si no hubiese órganos de representación en la empresa, si se podría realizar, efectivamente, ¿vale? Lo que hace en este caso el Estatuto de los Trabajadores, la reforma laboral incluye la posibilidad, cuando habla de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, ¿vale? En el artículo 41 del Estatuto, establece la posibilidad de que si no hay representación legal de los trabajadores, se nombre una comisión elegida democráticamente entre los trabajadores de 3 miembros, ¿vale? Que elijan entre los trabajadores para negociar este procedimiento, bien sea uno de inaplicación de convenio colectivo o inaplicación de determinadas condiciones del convenio colectivo, o bien sea un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo, ¿vale? Vale, por último, me gusta siempre hacer referencia a eso de la ultraactividad. ¿Sabéis qué es la ultraactividad? La ultraactividad se define, dice una compañera que sí que sabe, ¿vale? Es la prórroga automática de efectos del convenio colectivo. Los convenios colectivos tienen un plazo de vigencia, ¿vale? Como veíamos antes, tiene que haber un ámbito temporal, ¿vale? Un ámbito personal, funcional, etcétera, etcétera. En ese ámbito temporal se va a fijar cuál es la duración de un convenio colectivo, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando acaba el convenio colectivo? ¿Vale? Como comenta José Antonio, el periodo cuando acaba el convenio colectivo, cuando un convenio colectivo llega a su fin, ¿vale? Llega a su fin de periodo de vigencia, antes de la reforma laboral, lo que ocurría era que se producía una prórroga automática de ese convenio colectivo, de los contenidos de ese convenio colectivo, sine die, ¿vale? Es decir, con carácter indefinido. Las cláusulas normativas del convenio colectivo, que son las cláusulas más importantes, se prorrogaban sine die, mientras no hubiese un nuevo convenio colectivo. Si yo, por ejemplo, tenía un convenio colectivo que terminaba en el año 2010 y no he negociado un convenio colectivo nuevo, al menos tengo las condiciones que tengo del convenio colectivo del año 2010, aunque ahora estoy en el año 2014. ¿Vale? Lo que hacía la reforma laboral de febrero, la que sale por el Real Decreto de febrero, era limitar la ultraactividad a 2 años. Con posterioridad, sabéis que la reforma laboral fue convalidada en ley en el Congreso de los Diputados en el mes de julio. Lo que hace esa ley es modificar la ultraactividad y decir que esa prórroga automática de efectos del convenio colectivo está limitada a 1 año
desde la fecha de caducidad del convenio colectivo, siempre y cuando haya sido denunciado ese convenio colectivo, ¿vale? Con lo cual, si ese convenio colectivo ha sido denunciado, la ultraactividad máxima será un año, ¿vale? Los efectos prácticos, si los efectos prácticos de la ultraactividad, esto desde los ámbitos del trabajador se criticaba mucho porque se consideraba que podría haber trabajadores sin convenio. Y efectivamente, podría ocurrir que pasado ese año de fin de prueba de efectos de convenio colectivo, el convenio caducaría definitivamente. El trabajador no tendría convenio. Con lo cual, si tengo un convenio estatal, digamos que mi marco, si no tengo un convenio colectivo en el cual ampararme, sería el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Como comentaba el compañero antes, el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Luego tendríamos que discutir que yo tengo derechos que tengo adquiridos ya en virtud de todo el tiempo que llevo cobrando mi salario, etcétera, 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 ¿vale? Me pregunta Yolanda que si no hay acuerdo después de los 2 años de ultraactividad. No son 2 años de ultraactividad, ¿vale? Os pongo ahí 2 años, pero recordad que lo que hace la ley 3/2012 en julio es limitar la ultraactividad a 1 año, ¿vale? Entonces es lo que he comentado, ¿vale? Si pasa ese año, digamos que el convenio caducaría definitivamente. Si no se ha firmado un convenio colectivo nuevo, el convenio no caducaría definitivamente, ¿vale? Estaba leyendo lo que comenta el compañero Miguel, que dice que de hecho ha pasado que la mayoría de los convenios han prescrito. Realmente, yo por mi experiencia, los efectos prácticos de la ultraactividad y el miedo que teníamos con respecto a la ultraactividad no ha sido tal, ¿vale? Porque yo entiendo que incluso a los propios empresarios no les interesa que no tener un convenio colectivo. Sobre todo, estuvimos en unas jornadas en las que hubo algún abogado también que venía de asociaciones empresariales, y fue unas jornadas que hicimos hace 3 meses sobre negociación colectiva, y los compañeros de las asociaciones empresariales comentaban también que a ellos les interesaba que hubiese convenio colectivo, porque si no podría haber incluso competencia desleal entre los empresarios. Es decir, si yo tengo una empresa X dedicada a una determinada actividad y tengo un convenio colectivo estatal en el cual me amparo, ¿vale? Sé que las empresas que trabajan en el mismo sector van a tener que tener los mismos costes de producción que yo a nivel personal, porque van a tener un convenio colectivo mínimo en el que ampararse, ¿vale? Mientras que si yo soy un empresario cumplidor y me gusta pagar bien a mis trabajadores y no tengo un convenio colectivo y mi salario de referencia va a pasar a ser el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Yéndonos muy al extremo, puede haber cierta competencia desleal, con lo cual realmente no está habiendo tanta efectividad como se esperaba con respecto a otra actividad, porque sí que se están negociando bastantes convenios colectivos y no están caducando tantos convenios colectivos como se pensaba, ¿vale? Vale, ¿alguna duda más hasta aquí? Porque si no nos metemos, hacemos 5 minutillos, si tenéis por ahí a mano el convenio colectivo que os he enviado, ¿vale? Y nos ponemos a hacer ahí una interpretación muy rapidita de este convenio colectivo, ¿vale? Me pregunta Amaya si se exige denuncia expresa del convenio. Tiene que mediar denuncia expresa, efectivamente. Lo que establecía el decreto y la posterior ley es que tiene que haber denuncia expresa del convenio colectivo para que se produzca la prórroga automática de efectos de 1 año. Si no hubiese denuncia del convenio colectivo, aunque el convenio colectivo caduque, mientras no haya denuncia, se entiende que el año computa desde la denuncia, ¿vale? Si se denuncia con posterioridad el convenio colectivo, ese año, desde mi punto de vista, computaría desde que ese convenio colectivo es denunciado. Imagínate que llega a su fin el 31 de diciembre de 2013. Si la denuncia se produce a los 2 meses, entiendo que sería el año computaría desde febrero de 2014. La denuncia es imprescindible para iniciar nuevas negociaciones. El convenio, para poder iniciar una negociación de un nuevo convenio colectivo, tiene que estar denunciado por alguna de las partes, si no, no cabe efectuar la negociación colectiva, ¿vale? Tiene que denunciarlo o bien la parte empresarial o bien la parte de los trabajadores, con lo cual lo lógico siempre es denunciar el convenio colectivo si se quiere volver a negociar, efectivamente. Vale, y me preguntaba otra compañera, ¿qué ocurriría si en el proceso de negociación de un convenio colectivo de empresa se mandase a publicar un acuerdo firmado por la patronal y la representación de los trabajadores que no fuese ratificado por la asamblea de los trabajadores? ¿Cómo podrían actuar los trabajadores? Pues complicado, ¿vale? Porque la asamblea de los trabajadores, digamos que no tendría poder en este caso, ¿vale? Si el comité de empresa ha firmado un acuerdo con la empresa, ese acuerdo afectaría a todos los trabajadores, porque esos representantes legales de los trabajadores son los que han elegido los trabajadores. Independientemente de que se haya hecho una asamblea, ¿vale? Si luego el comité de empresa firma ese acuerdo perjudicial para el resto de los trabajadores, como comenta el compañero, tendrían que aguantarse.
¿vale? Y me lo compadezco a los representantes. Efectivamente, ¿vale? Los representantes legales son el que sería el comité de empresa, los delegados de personal, con lo cual en ese caso que planteas sería un acuerdo que tendría efectividad. Lo único que podrían alegar los trabajadores sería dolo, coacción, abuso del derecho, etcétera, etcétera, pero sería complicado, ¿vale? Porque si el comité de empresa ha llegado y ha firmado este determinado acuerdo, ese acuerdo sería válido. ¿Vale? Vale, vamos a hacer, si queréis en 5 minutillos, sé que ya estamos en la hora, si queréis intentamos en 5 minutillos ver un poquito el convenio colectivo, ¿vale? Y ya os intento extenderme solo 5 minutos, ¿vale? Nos dice este caso, la empresa Gestión Contable SL es una asesoría de empresas que se dedica a la llevanza de contabilidad, nóminas y asesoría laboral, tributación e impuestos y asesoría en materia mercantil. La sede de la empresa está en Valladolid. La asesoría cuenta con 10 trabajadores, 4 trabajan en el departamento laboral, 3 en el departamento fiscal y otros 3 como contables, ¿vale? Y nos hacen una serie de preguntas del convenio. La primera es muy sencillita, ¿vale? Porque nos dice determinar el convenio colectivo aplicable y si el convenio sería de carácter sectorial. Como el convenio colectivo os lo he enviado, está claro que el convenio parece ser que es el de oficinas y despachos de Valladolid, ¿vale? Con lo cual la primera pregunta no tiene mucho sentido, ¿vale? Sí que nos preguntaba si se podría aplicar el convenio colectivo para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales de Madrid. ¿Sería factible en este caso? Obviamente, si la empresa está en Valladolid va a ser difícil que apliquemos un convenio sectorial de Madrid, ¿vale? Y con respecto al tipo de actividad, parece más lógico un convenio de oficinas y despachos porque es una asesoría que se dedica a tema laboral, fiscal y contable. Y un convenio de despachos, técnicos tributarios y asesores fiscales únicamente hace este tipo de actividades, ¿vale? La segunda pregunta nos dice, ¿cuándo caduca el convenio? ¿Qué particularidades habría si este convenio hubiese caducado? El convenio caduca el 31 de diciembre de 2014, ¿vale? Como comenta la compañera, efectivamente, si veis aquí, tenemos los ámbitos del convenio, ¿vale? En el artículo 1, ámbito funcional, ámbito personal, y nos dice que en el ámbito funcional se aplicará este convenio a las empresas de oficinas y despachos. El ámbito personal, a los trabajadores que trabajan en las empresas mencionadas en el artículo anterior. Y en el temporal nos dice que el convenio tiene una duración desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014, ¿vale? Y si os fijáis en el artículo 4, establece cómo se tiene que formalizar la denuncia y la prórroga del convenio, ¿vale? Y nos dice esta cláusula, por lo que preguntaba antes la compañera, creo que era Maya, si hay que hacer la denuncia. Este artículo, fijaos qué curioso es, dice, el presente convenio se entenderá denunciado de forma automática el 31 de diciembre del año de su vencimiento, ¿vale? Con lo cual aquí no sería necesaria denuncia expresa. Qué listo, como lo comenta el compañero, ¿no? Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el presente convenio se mantendrá vigente en su totalidad hasta la firma de un nuevo convenio que le sustituya, ¿vale? Aquí entraríamos en lo que hemos hablado de la ultraactividad, ¿vale? Vale, nos vamos a la siguiente pregunta. Vale, y nos dice la tercera pregunta. La empresa va a contratar a un diplomado en empresariales y a una técnica FP2 y les va a hacer un contrato indefinido. Y ha establecido un periodo de prueba de 6 meses en ambos casos. ¿Sería factible este caso? Efectivamente, no sería posible, ¿vale? Porque el propio Estatuto de los Trabajadores también establece que los trabajadores que no sean diplomados o licenciados, el periodo de prueba máximo que podrían tener sería de 2 años. Pero además, en el convenio colectivo también se establece que la duración máxima del periodo de prueba, en el caso de trabajadores que no sean técnicos, no podría superar, creo recordar, hablando de memoria, los 3 meses. Creo que estaba en el artículo 17, si no recuerdo mal. Perdón, en el artículo 21, ¿vale? En el periodo de prueba se establece, nos tendremos que ir a la clasificación profesional del convenio, ¿vale? Pero si veis aquí en este artículo, en el periodo de prueba establece que el grupo 4, que serían técnicos, sería el periodo de prueba de 6 meses, y grupo 3 y 2, en el cual estarían incluidos los FP2, ¿vale? Podrían ser de 2 meses. En el caso del diplomado podría ser de 6 meses, efectivamente, pero el FP2 no, ¿vale? Vale, nos dice aquí, el trabajador Luis Ricardo Borriquero lleva trabajando en la empresa desde el 1 de enero del 90 como asesor jurídico, es decir, como abogado. ¿Qué categoría tendría en este convenio colectivo? ¿Cuál sería su retribución mensual? Vale, aquí nos tendríamos que ir siempre a las categorías profesionales del convenio, ¿vale? En los convenios colectivos vamos a tener una parte de categorías profesionales, grupos profesionales. La reforma laboral
También, por otro lado, lo que hace es obligar a las empresas a modificar las categorías profesionales y que pasaran en el plazo de un año a ser integradas en grupos profesionales. Me pregunta una compañera si una diplomada con un máster si podría ser incluida en el grupo 1 de cotización y equipararla a la licenciatura que hoy se llama grado. A efectos de cotización sí es factible, se puede incluir en el grupo 1 de cotización a un diplomado, incluso aunque no sea diplomado, ¿vale? A efectos de cotización sería factible porque va a depender en muchos casos del tipo de trabajo que se realice, ¿vale? Con lo cual sí que sería factible. Vale, si veis en el artículo 34 nos establece las categorías profesionales, ¿vale? En el grupo 4 nos recoge la categoría de titulado superior, titulado medio y jefes de primera, que estos eran los que podían tener un periodo de prueba de 6 meses, ¿vale? En este grupo 4 estaría titulado superior, el abogado sería titulado superior, ¿vale? Estaría en el grupo 4, nivel 1, titulado superior, con lo cual su retribución salarial para la tabla del año 2012 tendría que estar la de 2013, ¿vale? Que es la última tabla. Sería la de 1.851 euros de salario base al mes y de salario base 25.927,36. Uy, perdón. Vale, luego nos dice la quinta pregunta. El hijo de Luis Ricardo Borriquero se casa en Madrid el 9 de abril. ¿Tendría derecho a algún permiso en este caso? ¿Podría pedir un permiso a este trabajador? ¿Qué creéis? Efectivamente, establece, creo recordar que ahora sí que era el artículo 17 del convenio, establecía un día de permiso por matrimonio de hijo. Vale, esto es una mejora del convenio colectivo, ¿vale? En el propio Estatuto de los Trabajadores nos establece. ¿Vale? Efectivamente, ¿vale? Matrimonio de ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado el día que se celebre la ceremonia, ¿vale? Si lo veis ahí, en permisos retribuidos. Vale, y luego ya por último, para terminar, que ya sé que me estoy excediendo, ¿vale? Es importante en los convenios colectivos, si os fijáis, siempre vamos a tener una parte en la que se establecen las retribuciones de los trabajadores, ¿vale? En este caso, en este convenio, si os fijáis aquí en el artículo 9, a partir del artículo 9 vienen las retribuciones de los trabajadores, ¿vale? Nos remite a las tablas salariales, además nos dice que en el artículo 10 nos dice que los trabajadores tendrán derecho a dos pagas extraordinarias al año, la de verano y la de Navidad. Hay convenios colectivos que fijan más pagas extraordinarias, como por ejemplo el convenio de pesos compuestos para animales estatal fija 4 pagas extraordinarias, el de banca creo recordar que eran 17 pagas extras, entre pagas extraordinarias y pagas de beneficios, ¿vale? También hay otro concepto de antigüedad, ¿vale? Que establece el propio convenio colectivo, y luego habla de dietas, kilometraje, revisión salarial, etcétera, etcétera, ¿vale? Y indemnizaciones y suplidos. Luego también es importante la jornada, las vacaciones que estén marcadas por el convenio colectivo, ¿vale? En este caso, en el artículo 16 podéis ver que las vacaciones son de 31 días naturales, ¿vale? Lo que establece el Estatuto de los Trabajadores son 30 días naturales, ¿vale? Y luego normalmente también se establecen determinadas condiciones de formación, seguridad laboral, etcétera, etcétera, y con respecto a la contratación, ¿vale? Y en convenios colectivos se puede negociar, por ejemplo, lo que estábamos viendo antes, en los contratos en tiempo parcial, se podría incluir en negociación colectiva lo de las horas complementarias, etcétera, etcétera, ¿vale? Jubilaciones forzosas en este caso, ¿vale? O modalidades de contratos temporales, ¿vale? Un poco en la negociación colectiva se puede mejorar todo tipo de condiciones, ¿vale? Me pregunta una compañera con respecto a la comisión paritaria, ¿cómo se van supliendo las ausencias que van aconteciendo con la desaparición de los primeros componentes que en su día negociaron un convenio? Eso normalmente tiene que estar refijado en el convenio colectivo, ¿vale? Porque las partes negociadoras, que serían sindicatos por un lado más representativos y asociaciones empresariales más representativos, tendrían que haber presentado una lista de esa comisión paritaria, ¿vale? Entonces, o bien se fija en el propio convenio colectivo, o bien las partes firman quién va a ser la persona que sea sustituida para esa comisión paritaria, ¿vale? Bueno, por mi parte nada más, pediros disculpas otra vez porque siempre me excedo en el tiempo, lo que pasa es que claro, son tantas cosas, lo de la contratación, negociación colectiva. Me parece importante también meter un poquito de negociación colectiva y ver los convenios colectivos aparte de terminar contratos, ¿vale?
Por mi parte nada más, pediros disculpas por el tiempo y nada, daros las gracias por la atención y nos vemos en la siguiente videoconferencia, que será también de contratación, y veremos sobre todo la parte de relación laboral y condiciones de trabajo, ¿vale? Gracias a todos.